Hola, en esta lección vamos a abordar cómo estimar o aproximar el tamaño funcional utilizando la medición indicativa o estimativa. Al final de esta lección, usted será capaz de describir la dinámica del uso del análisis para estimar el tamaño de los requisitos funcionales de un proyecto o aplicación, aplicar las heurísticas más difundidas en el mercado para estimar los puntos de función entregados a partir de requisitos preliminares incompletos, como suelen suceder cuando se solicitan estimaciones. ¿Qué se piensa al escuchar estimar y análisis de puntos de función en una misma fase? Tal vez lo más común sea usar los resultados del análisis en una cantidad de puntos de función juntamente con un indicador de productividad, como una cantidad promedia de horas o moneda por punto de función, en la elaboración de una proyección del esfuerzo o costo involucrado en la entrega del alcance. Es muy común que se olvide que el uso de puntos de función en fases tempranas es de hecho una estimación. Con eso, las descubiertas de nuevas funcionalidades que surgen a lo largo de la elaboración de requisitos y que tienden a aumentar la cantidad de puntos de función no son adecuadamente consideradas. Ese tipo de equivocación, sin el entendimiento de la lógica por detrás de eso, provoca muchas veces errores graves en el uso del análisis de puntos de función, como por ejemplo, medir en momentos preliminares del ciclo de vida y nunca medir la configuración final del producto entregado. Si el interés es estimar el esfuerzo de un proyecto, antes se debe estimar el tamaño funcional, y el tamaño funcional puede ser estimado antes de que la especificación de requisitos esté completa. Pero, ¿qué significa estimar el tamaño funcional? Significa asumir premisas. Entre más premisas, menor será nuestro nivel de información sobre los requisitos del usuario. La gran ventaja del análisis de puntos de función es poder contar con heurísticas que ofrecen un norte para aproximar el tamaño funcional antes de que la especificación de requisitos esté completa. La medición completa abarca una serie de pasos donde se necesita conocer más a detalle los requisitos de usuario. Las heurísticas más utilizadas consisten en realizar la medición en diferentes niveles de detalle, asumiendo premisas en lo que se refiere a la información no disponible. Estas son útiles en tiempos de propuestas y análisis de viabilidad. En esa situación es imposible medir observando todos los pasos definidos por el proceso de medición completo según el manual de IFPUG. Sin embargo, es posible estimar a partir de la información disponible en términos de las necesidades del usuario y del perfil de software. Al final de esa lección va a quedar más claro a lo que me refiero cuando hablo de perfil. La clave de esas heurísticas está en la identificación de estándares. Por ejemplo, la planilla siguiente representa una medición detallada. Esta refleja la observación de todos los pasos del proceso de medición. En esta, el analista identifica todas las funciones. Este clasifica cada una de ellas conforme el tipo. El analista cuenta los ítems que determinan la complejidad de cada función. En el caso de una función de transacción, tipos de datos y archivos referenciados, o en una función de datos se cuenta tipos de datos o tipos de registro. Dependiendo del tipo de la complejidad, este determina la contribución individual de cada función con base en las respectivas tablas definidas por el método. En este caso, llegamos a la medición de 34 puntos de función. La primera heurística que vamos a presentar es la llamada medición estimativa de la NESMA, la Asociación de Métricas de Software de Holanda, que tiene un propósito similar del IFPUG. Se asume como premisa que las funciones de transacción, entradas, salidas y consultas externas son de complejidad media y las funciones de datos, archivos lógicos internos y de interfaz externa sean de complejidad baja. Esta fórmula define la medición estimativa. En nuestro ejemplo, 3 EE que contribuyeron en 12 puntos de función a nuestra estimación, un SE que contribuyó con 5 puntos de función, 2 CE que contribuyeron con 8 puntos de función, un ALI que contribuyó con 7 puntos de función y un AIE que contribuyó con 5 puntos de función. En total son 37 puntos de función. Pero observe que para aplicar la medición estimativa es necesaria contar con información suficiente para identificar las funciones. Muchas veces ni siquiera esa información está disponible. Se pudo decir que el usuario puede saber poco sobre los requisitos del sistema, pero acostumbra a saber aquellos principales conceptos sobre los cuales la aplicación debe almacenar datos y cuáles datos externos serán necesarios. Esa información es la que se utiliza como insumo para la medición indicativa de la NESMA. En esta, cada ALI contribuyó con 35 puntos de función y cada AIE contribuyó con 15 puntos de función.
En el ejemplo que estamos utilizando, si consideramos que hay un ALI y un ALI, aplicándole la medición indicativa sumamos 15 a 15 y obtenemos 50 puntos de función. Observe que dentro de los primeros tipos de medición la indicativa tuvo la mayor desviación con relación a las otras. Sin embargo, para aproximación de tamaños de proyectos de desarrollo o una aplicación existente, el enfoque indicativo funciona muy bien. Sin embargo, para estimar el tamaño de un mantenimiento, el enfoque estimativo no es tan útil. Para entender eso es importante entender la lógica por detrás de esos números. ¿Por qué utilizar los números 35 y 15? ¿Cuál es la lógica de estos números? Estos representan el peso de un ALI y de un conjunto de transacciones que lo orbitan. Por ejemplo, 35 puntos de función equivalen a 12 puntos de función referentes a 3EE de complejidad media, ingresar, modificar, eliminar. 8 puntos de función referentes a 2CE de complejidad media, consultar y listar. 5 puntos de función referentes a una SE de complejidad media, generar informe. Y 10 puntos de función referentes al propio ALI de complejidad media. O sea, la medición indicativa refleja la contribución típica de un sistema de información gerencial. Cabe evaluar si esa medición refleja la realidad de aplicaciones de otros dominios, como por ejemplo workflow, business intelligence o automatización. Es precisamente a eso a lo que me refería cuando cité el término perfil en el inicio de esta lección. La NESMA probó sus enfoques para el dominio de sistemas de información gerencial. Para otros tipos de software es necesario adaptar los enfoques para tener estimaciones con mejores resultados. Con eso cerramos esta lección. Espero que haya entendido el asunto. Sin embargo, recuerde que en el caso de cualquier dificultad, estamos siempre a su disposición para apoyarlo. Muchas gracias.